Misterios gozosos. Son los misterios que rezamos los días lunes y los días sábados. Y como la palabra lo dice, son misterios que nos ayudan a contemplar el gozo que nos da Dios a través de ciertas circunstancias. Porque el gozo no viene de cosas de afuera, el gozo viene a través de una presencia. El saber que Dios está en nuestros corazones, ese es el mayor gozo de nuestras vidas. Y es precisamente a través de estos misterios que nosotros profundizamos esa presencia. Si bien vamos a tener la oportunidad cuando estemos en el mes de octubre, cuando estemos precisamente en el mes de Rosario, de meditar con mayor longitud cada uno de los misterios, ahora vamos a tratar de comprenderlos de esta manera orgánica. Los misterios gozosos, por lo tanto, vuelvo a repetir, buscan en nosotros levantar la alegría, el gozo de sentir una presencia. ¿Qué presencia? La presencia de Dios. El primer misterio, la Anunciación, el ángel le dice a la Virgen María, ¿no es cierto?, que ella está llena de gracia. Ella está llena de los dones de Dios. Y a través de esta hermosa imagen, de este reconocer la obra perfecta de Dios, le invita a compartir la gran noticia, la gran novedad, el Evangelio profundo. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio de Jesucristo. Jesús en nuestras vidas, el Verbo de Dios que se hace carne, el Hijo de Dios que habita en nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ven? El gozo, qué gozo maravilloso, el de tener a Dios en nosotros. Un Dios que no solo toma su condición divina, sino que se hace hombre. Este anuncio nos llena de gozo. Y con María nosotros entonces rezamos y agradecemos a Dios y meditamos qué implica que Jesucristo se haya hecho hombre, que Jesucristo se haya encarnado, se haya hecho frágil, indefenso, y tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. En el segundo misterio de gozo vemos lo que implica, ¿no es cierto? La presencia de Dios se comunica. La presencia de Dios nos lleva al encuentro de los demás. María Santísima corre inmediatamente, ¿dónde? A servir, a ayudar a su prima Santa Isabel. Y en ese saludo, en esa presencia de María Santísima se produce un gozo, y por gozo salta la criatura. Salta San Juan Bautista, que estaba en el vientre de Santa Isabel, ¿no es cierto?, por el gozo de la presencia de la Madre del Señor. Y María, ¿no es cierto?, que está ahí en humildad, recibe ese precioso piropo, esa frase tan maravillosa de su prima: ¿y quién soy yo que la Madre de mi Señor venga a visitarme? ¿No? Y nos permite en ese contexto ver, cuando uno está lleno de gozo, sabe reconocer que todo viene de Dios. Y María Santísima levanta esa oración del gozo, del reconocimiento, que todo viene de Dios y que el Señor hace obras grandes en nosotros. ¿Qué es el gran sentido? ¿Cuál es el gozo absoluto? Lo hemos dicho, una presencia. Pues el tercer misterio nos reporta, nos lleva a ese momento que nosotros celebramos el día de Navidad, el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Cuando los ángeles, ¿no es cierto?, los mismos pastores dicen, ¿no es cierto?, alégrense, llénense de gozo. ¿Por qué? Porque hoy os ha nacido un Salvador. Y vamos a adorarlo y vamos a llenarnos, ¿no es cierto?, de esa felicidad que Dios nos ha dado para siempre, que proviene de tener a Dios en nuestras vidas. Y presentamos juntos, ¿no es cierto?, nuestros regalos de fe, de esperanza y de amor. Misterios gozosos que nos llevan también a ofrecernos, a presentarnos ante Dios. Y así se presenta a Jesucristo en el templo, donde se reciben palabras fuertes. María recibe, ¿no es cierto?, una profecía que le dice que una espada atravesará tu corazón. Pero también Simeón recibe esa presencia de Dios y puede decir: ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Salvador, luz para las naciones y gloria del pueblo de Israel. Esa presencia que sana, esa presencia que es cumplimiento a toda promesa. Y finalmente, el quinto misterio de gozo, ¿no es cierto?, cuando Jesús ya crece, cuando es niño, Él, ¿no es cierto?, se aparta de sus padres y se queda en Jerusalén.
para cumplir la voluntad de su Padre, para estar en las cosas de su Padre, para crecer en el conocimiento, en el diálogo. Él ya había empezado ese ministerio que lo va a acompañar a la plena unidad de la voluntad de Dios. Sin embargo, esto causa angustia, pena a sus padres, ¿no es cierto? A San José y a Santa María Santísima, que lo buscan durante 3 días y finalmente lo encuentran en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Y entonces le dicen, ¿qué ha pasado? Y Jesús responde, ¿no sabían que tenía que estar en las cosas de mi Padre? ¿Y por qué esto nos da gozo? ¿Por qué es un misterio de gozo? Primero, porque ellos lo encuentran, ¿no es cierto? Imagínense la angustia que vivieron durante 3 días porque no encontraban a Jesús. El gozo de encontrarla más allá de la preocupación de no entender las palabras de Jesús. El gozo de verlo y verlo bien, saludable. Pero el gozo también de comprender. María guarda en su corazón las palabras que Jesús le dice. ¿Y qué le dice Jesús? Que debo estar en las cosas de mi Padre. Que es también para nosotros una muestra del gozo final. ¿Qué nos hace llenarnos de gozo? Estar en las cosas de Dios, preocuparnos de las cosas de Dios. En medio del mundo, estar siempre preocupados de las cosas que no se pierden, que no mueren, que no se gastan. Y finalmente nos dice precisamente también este misterio que Jesucristo se sometió en obediencia a ellos. Y fue creciendo en gracia, en sabiduría. El gozo es crecer en Dios. Y solo se crece cuando se obedece.